Bienvenidos a esta nueva edición, enero 2018, de La Mesa. Invitado de hoy, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFPs. Fernando, gracias por estar de vuelta. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Para los que vean, esto va a salir segunda semana de enero. Se viene un nuevo gobierno. Bueno, no, primero hablemos del año que cerró. Un año que fue políticamente complejo para ustedes. Algunos dicen el año más complejo desde que se creó el sistema. Presión en la calle, una reforma, yo no la definiría como radical, pero bastante dramática en relación a lo que ha sido el sistema que entró al Congreso, presión política, presión social, pero terminaron el año manejando un 10% más de activos que el año anterior, equivalente más o menos al 90% del PIB de Chile, con los 6 fondos como 5 fondos con la mejor rentabilidad en 3 años y los 2 de más riesgo con la mejor rentabilidad en casi 10 y la cuarta más alta, con las comisiones más bajas de la historia como promedio, pero con una espada de Damocles, si se quiere decir, de que se viene un año en que sí o sí hay que hacer reformas. ¿Cuál sería tu análisis del 2017 y lo que se viene para el 2018? A ver, efectivamente el 2017 fue un año que en términos de pensiones, para ponerlo en términos simples, fue un año bien movido, ¿ah? Y yo creo que se sacaron varios aprendizajes respecto a lo que sucedió el año 2017. El primero es que como país, y la propuesta que hizo el gobierno lo manifestó de esa forma, y creo que eso se volvió a manifestar en los resultados de la primera vuelta presidencial, no nos podemos dar el lujo de volver a un sistema de reparto. O sea, queda claro, tanto en la propuesta de gobierno como en las distintas discusiones, que Chile necesita un sistema de pensiones que sea sostenible a lo largo del tiempo y que por lo tanto lo que hay que hacer es que hay que reformar el sistema, efectivamente hay que hacerle cambios luego, y eso es un gran aprendizaje que hubo. El segundo es que efectivamente la tensión social ayuda a que haya movilidad de los actores sociales, de los actores privados, de los actores políticos, y eso hace que este tema se ponga en discusión, cosa que es algo que a nosotros nos preocupa, que esté en discusión permanente porque las pensiones tienen que mejorar y tenemos que hacernos cargo de cómo entre todos los actores del sistema mejoramos las pensiones. Y el año termina un poco en tu último comentario, Iván, que es cierto respecto de este tema de las rentabilidades. Este fue un buen año, no todos los años son iguales de bueno. Uno en general, las noticias son más noticiosas cuando hay controversia o cuando son malas noticias, pero efectivamente el año termina muy bien para los trabajadores que en promedio tienen acumulado 20 millones de pesos en su fondo. Esa persona que estaba en el fondo A vio incrementado en 3 millones de pesos su fondo de pensiones y aquellos que estaban en el fondo E lo vieron incrementado en algo así como 500.000 pesos. Para llevarlo en términos de ejemplo, una persona cotizante promedio de 700.000 pesos de ingreso imponible, esa persona terminó pagando en comisiones a las administradoras 100.000 pesos y si estaba en el fondo A rentó 3,5 millones, si estaba en el fondo E rentó 500.000 pesos. Eso es una buena noticia para los trabajadores. Tu rol, por definición, es político, pero tú tienes experiencia técnica, ¿no? Pero te mueven los dos fondos. Tú lo mencionaste, pero todavía el gran dilema, el gran problema es que no, con o sin culpa o cuán culpables son las AFP, el sistema de pensiones en Chile, para la gran mayoría de la gente que se pensiona, sigue dando pensiones miserables. Y las respuestas técnicas pueden que sean muy válidas, pero acá hay una necesidad política y el país, me carga hablar del país, pero bueno, hay un movimiento de que dice que esto no es, que esto es insostenible en el tiempo, que es inmoral, que no es, que haya que hacer algo, pero la parte técnica te dice no se puede hacer algo de inmediato. ¿Cómo estamos en eso? Porque ese es el dilema tuyo. Las AFP en particular, tus asociados, tienen una responsabilidad que es principalmente técnica, pero tu responsabilidad es política. Entonces, ¿cómo reaccionas a eso como gremio? Sí, yo creo que las soluciones técnicas hay en general, hay un grupo que no está de acuerdo, pero en general como país estamos bastante de acuerdo y hay consenso en lo técnico. Acá la discusión efectivamente es política. Por eso que yo espero más allá del país o el gobierno, yo creo que como Estado, porque no es un problema del gobierno reciente o el que se está yendo, también es un gobierno anterior, también tuvo problemas, tenemos que hacernos cargo de hacer cambios al sistema de pensiones. Y esos cambios también pasan no solamente por cuánto movemos los parámetros, cuánto sube la tasa de cotización, o si hay que generar mayores niveles de ahorro, que por cierto hay que hacerlo, pero también eso pasa por cómo le damos legitimidad al sistema en el cual estamos. Legalmente este sistema es legítimo.
Y efectivamente pasa. Pero lo legal no es necesariamente legítimo. Efectivamente. Entonces, la segunda parte que le cuesta, que yo creo que el sector privado nos cuesta hablar de eso, es la legitimidad social. Y la verdad es que para poder operar en un sistema, uno tiene que cumplir con la ley, por cierto, pero también tiene que tener ciertos espacios de legitimidad social. Y nuestro sistema de pensiones requiere adquirir mayor legitimidad social. Y eso pasa no solamente porque las AFPs hagamos distintas cosas para ganar más legitimidad, pero también pasa para que los actores que participen de este tema, el gobierno, el regulador, distintos temas, nos hagamos cargo de agregarle legitimidad al sistema de pensiones. Tenemos que creer que si efectivamente este es un sistema de pensiones que, por cierto, tiene muchas mejoras por tener por delante, pero cuando uno lo mira en los estándares internacionales y en distintos estándares, es un sistema que está bien concebido, que requiere cambios, pero que está bien concebido. Y ahí nosotros como AFP no podemos ser los únicos que queremos darle legitimidad, porque de partida tenemos conflictos de interés y porque la gente hoy día nos va a creer menos, pero tenemos que entre varios actores darle legitimidad a esto y nosotros tenemos que asumir un compromiso desde las AFP de cómo le entregamos legitimidad. Y en ese compromiso nosotros hoy día estamos trabajando en una propuesta que queremos entregar muy prontamente al próximo gobierno. Nosotros hemos hecho aportes en la Comisión Bravo, en la discusión política, pero ahora queremos hacernos cargo respecto a aquellas cosas que también hay mayores demandas, por ejemplo, no solamente en subir el pilar solidario y subir la cotización, pero cómo nos hacemos cargo de generar mayores espacios de participación, de cómo nos hacemos cargo en compartir riesgo, en donde el riesgo no esté solamente en el individuo y poder compartir riesgo de las administradoras con los individuos. Y ahí hay todo un tema en donde nuestro eje tiene que ser mejorar las pensiones y cómo nos hacemos cargo de esto otro también sin poner en problema la rentabilidad de los fondos, que es fundamental a la hora de construir pensión. ¿Qué dices tú desde el punto de vista filosófico-político? De gente que dice, mira, a mí no tengo ningún problema que el mercado sea el que controle el sistema de transporte, blue jeans, teléfono, comprarme casa, ir al banco. Pero salud, pensiones y educación, yo no quiero el mercado. Yo no quiero que dependa de mí, sino quiero ser parte de una sociedad que haya solidaridad. De que si yo tuve una educación peor, no sea necesariamente porque tuve menos plata o mis padres tenían una mala pega y no podían pagarme una buena educación. Que si yo trabajo ganando el sueldo mínimo por 30 años, que cuando me jubile lo mínimo que debería esperar es un sueldo mínimo o el sueldo ético. ¿Cómo tú compensas, cómo balanceas eso? Porque el sistema actual todavía, y depende un poco de qué tipo de reforma vamos a tener, pero el sistema actual tal como está concebido, aunque aumentemos la cotización en 5 puntos o en 8 puntos, aunque cambiemos la edad de jubilarse de 65 a 68 y les bajemos las comisiones a 0,10, la realidad es que tal como está concebido todavía va a haber mucha gente que se va a pensionar con pensiones malas. Eso es cierto y hay muchas explicaciones. El mercado laboral, por cierto, es un espejo. Hoy día los sueldos en Chile, cuando uno mira el sueldo mediano en Chile, la mediana son 550.000 pesos. Mediana para los que siguen... Es la mitad. Cuando la mitad no parece, no es lo mismo que el promedio. Claro, el promedio de los cotizantes son 740, la mediana es cuando uno los ordena y llega justo al 50. Sí. Pero los sueldos en Chile son bajos, eso es una realidad. Hay discriminación en el mercado laboral para la mujer, eso también es una realidad. Tenemos que hacernos cargo como país respecto a eso. Pero yendo a tu pregunta de fondo... Porque es una cosa política, ¿no? Porque, eso es político, efectivamente. Porque claro, como yo siempre el ejemplo en Francia. Francia paga harto impuestos, pero sacando a Macron de crisis, pero históricamente los franceses han votado por tener altos impuestos porque el Estado le da buenos servicios. Dice, es que estamos dispuestos a pagar estos impuestos y no queremos ser Estados Unidos. Y es una decisión política social. Entonces, a eso me refería mi pregunta. Cuando uno mira los temas de opinión pública, aunque están también bullados hoy día, pero lo que uno ve es que efectivamente hay una demanda de la ciudadanía de en ciertos temas, justicia, salud, pensiones, el Estado debiera tener un rol más activo. Pero también es cierto que cuando uno pregunta o ir un poquito más fino respecto a si la gente está dispuesta a pagar más impuestos para eso, la respuesta es que no. Porque puede ser considerado un Estado ineficiente por distintas razones. Más allá de eso, yo no me quiero meter en la ideología si lo privado es bueno o lo estatal es malo, porque hay ejemplos en los dos lados. Lo que sí yo creo es que nosotros como sistema previsional tenemos que avanzar en generar espacios de seguridad social. Y eso pasa por tener un sistema tripartito, o sea, con un rol también de los empleadores. Eso pasa por tener espacios de garantía, es decir, una especie como de red de protección, que las personas no sientan
que por haber estado, no sé, 10 años en desempleo con grandes lagunas, voy a quedar totalmente desprotegido y por lo tanto no voy a poder ahorrar, no voy a poder tener buena pensión. O porque una señora se fue a la casa a criar a los hijos. O porque suena una señora machista decidió, lo que digo, pero la realidad es que pasa. O porque alguien decidió, o porque una persona decidió emprender durante un tiempo y no le fue bien, o los feriantes. Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo, y eso es país, no solamente un tema de las administradoras de fondos de pensión, de cómo generamos garantía y generamos una red de protección social. En los sistemas de pensiones, en general, en distintas partes del mundo... Los que funcionan, alguno querría aspirar a que fuésemos similares. Efectivamente, a los que uno quisiera aspirar en temas de contribución como el nuestro, y uno podría poner el ejemplo australiano, el sistema danés, varios otros ejemplos, efectivamente el rol de la administración de los fondos es privada, en la gran mayoría. Es totalmente privada. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los datos de rentabilidad, efectivamente acá uno necesita que hayan ciertos espacios de riesgo y que no haya captura política. Toda la evidencia empírica muestra, y esto le pasa a los fondos públicos suecos, que son los APE, les pasa la disyuntiva que el gerente general del fondo quiere invertir de cierta forma para tener mayores niveles de rentabilidad, pero su directorio, que es meramente político, lo exige tomar decisiones que tienen que ver con estructuras políticas. Y eso finalmente termina afectando cuando uno compara rentabilidades, que los fondos privados suecos rentan en promedio 2 o 3 veces más que los fondos públicos. Entonces lo que uno tiene que tratar de construir es todo eso. Yo no veo problema ninguno filosófico en que el sector privado pueda participar respecto a ese tipo de situaciones. Ahora, el sector privado tiene que entender y tenemos que entender que estamos en un espacio de la seguridad social y por lo tanto las exigencias en términos de calidad de servicio y en términos de muchas otras cosas tienen que ser mayores y ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande en subir esos estándares. Vamos al tipo de reforma. Yo sé que en este programa lo hemos conversado con diferentes invitados, incluyendo, creo, contigo, con Andrés Santa Cruz, antes con Rodrigo Pérez, con gerentes generales y ejecutivos de la industria, pero vamos a un par de cosas que son las constantes y que son casi emblemas políticas. Las AFP ganan demasiado plata para que están cumpliendo un rol público y como privados es antiético, es inmoral, estoy haciendo todo el diablo, de que un viejito se jubile con 120 lucas y ese año la AFP que le dio esas 120 lucas tuvo utilidades récord. A ver, separemos la discusión en dos. Sí. El problema de la utilidad comparado con pensiones. Si las utilidades fueran cero y esto no hubiera comisión y fueran puras organizaciones sin fines de lucro, por así decirlo, ONG, y no hubiera cero comisión, las pensiones en promedio subirían entre 8.000 y 10.000 pesos. Por lo tanto, la utilidad de las administradoras de fondos de pensión no resuelve el problema de mejores pensiones. Está bien, pero es una despejado cosa, eso, vamos a la parte moral. Claro. Vamos a la parte moral. Es como en Wall Street, el año 2008, sí, un par de bancos les fue bien, pero decidieron no pagar bono porque les parecía, no quiere decir que el gerente general de JP Morgan no ganaba 40.000 veces más de lo que gana el tipo que le servía en la cocina, pero era como un gesto. Efectivamente, o sea, vamos a la parte moral. Acá, cuando uno mira las utilidades que tienen las AFP, uno podría decir, ¿qué es lo que es escandalosamente alto? O sea, uno lo compara con otras industrias, no hacer comparaciones odiosas, pero la verdad es que es menos alto de lo que la gran mayoría tiene como percepción. Ahora, aún así la gente... Claro, el número suena grande. El número suena alto porque cualquier cosa que tiene varios ceros es grande. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el costo de las empresas que adquirieron hace poco, por ejemplo la entrada de Principal o MetLife, y mire efectivamente cuánto se van a demorar en recuperar esa inversión que es de largo plazo, es bastante tiempo. Si fuera este negocio ultramente rentable, espectacular, habría muchos más actores. Y lo otro que pasa es que mira en particular, acá hay 6 actores, y nosotros tendemos a hablar en general, pero mira, por ejemplo, uno podría mirar Plan Vital, o podría mirar Modelo, en particular en las utilidades, y uno se va a dar cuenta que las diferencias son distintas. Y hay diferencias entre las distintas administradoras de fondos de pensión. Ahora, incluso, aún así, todo lo que yo estoy diciendo puede no ser válido, ahí el mundo político tiene distintas opciones. Esto, la economía lo ha resuelto regulando comisiones, la economía lo ha resuelto regulando utilidades, la economía lo ha resuelto con más competencia, de distintas formas. Ahora, el tema de más competencia, en esta idea de que hay un monopolio de las AFP, cosa que no es cierta, pero en todo este argumento, más competencia, cuando uno lo mira en el modelo australiano, en el modelo sueco, en el modelo danés, lo único que ha pasado más competencia es que las comisiones han subido. Y lo que nosotros queremos es que ojalá las comisiones se mantengan bajas y que esto repercute en mejores pensiones. Y eso es lo que nos tiene que importar al final del día en el debate. Aquí hay soluciones, es una decisión política la que tiene que tomar. Ahora, las AFP
tenemos que avanzar en, por ejemplo, esta discusión de cuando el mercado pierde, igual me cobran comisión y tenemos que compartir ciertos riesgos, o lo que tú mencionabas del caso Wall Street, por cierto que tenemos que avanzar y tenemos que buscar espacio en cómo nos acercamos mucho más a eso. También tenemos que hacer un esfuerzo. Una reforma al sistema de pensiones requiere un esfuerzo de todos los actores del sistema de pensiones, y los administradores de fondos de pensión somos parte de ese sistema, y por lo tanto también tenemos que tener reforma. Te quiero hacer la oportunidad también de abordar otro tema que siempre los acusan. Yo estoy on the record, lo he dicho en varios foros y lo he escrito, que es una parte que no comparto, pero igual te quiero dar a ti la oportunidad de explicarlo, por qué las comisiones en Chile no son altas, a pesar de que se le acusa que las comisiones son altas, como promedio de la AFP. A ver, cuando uno mira, primero, si uno mira la evidencia internacional, no tienen por qué creerme a mí, sí, por eso. Pero cuando uno mira esto en los estándares de la OECD, que son los estándares que nos gusta aspirar a nosotros, o cualquier estándar, Chile en términos de comisiones aparece por debajo del promedio. Ahora, ¿por qué no son tan altas? Nosotros en Chile tenemos la posibilidad de elegir, cada persona puede elegir, excepto los que entran al mercado, entre 6 AFP. Y la verdad es que hay heterogeneidad de precios. O sea, hay algunas que cobran 1.4, un poco más, y hay otra que cobra 0.4, que en el fondo es la más barata. O sea, hay casi un punto de diferencia. Las personas eligen no solamente por precio, eligen por rentabilidad, eligen por calidad de servicio, por otras razones. Pero acá efectivamente hay diferencia de precio. Entonces uno dice, ¿las AFP en Chile son caras? La evidencia muestra que las AFP en Chile no son caras. No son para nada caras. Lo que pasa es que la gente, lo que yo quería que tú explicaras, porque lo puedes explicar mejor que yo, es que en el mundo se mide la comisión por activo bajo, bueno, por activo de administración, claro. Y acá la gente dice, no, pero mira, mide mi sueldo, me sacan, bueno, que es la comisión que siempre hace el Frente Amplio, que ha hecho Mesina, que es una medición sí, un poco mentirosa. Sí, nosotros tenemos la forma en la cual se mide la comisión en Chile sobre el salario. Claro. Por pero lo tanto, cobran una sola vez. Y te la cobran una vez, pero cada vez que cobra el salario. Entonces, claro, si yo estoy cesante entre medio, no estoy pagando porque me administren los fondos. Por ejemplo, el rezago es un buen ejemplo. Esta discusión de que hubieron fondos que no sabemos bien a quién pertenecen, porque se imputaron mal, sí. Eso, el 28, el 30% de eso corresponde a la cotización. Todo el resto es rentabilidad. Y por eso las administradoras de fondos de pensión no hay un cobro, porque no tienen a quién cobrar sobre el salario. En todas partes del mundo y en el sistema financiero en general, en fondos mutuos, etcétera, esto se cobra sobre el saldo administrado. Es decir, sobre el monto que yo tengo. Entonces, aquellos que tienen mucha plata acumulada en el fondo van a pagar más por la administración que aquellos que tienen muy poca plata en el fondo. Pero esa manera de cobrar también supone que en épocas de desempleo o en otras instancias, efectivamente, eso va a ser un tema en que se va a seguir cobrando. ¿Ah? Entonces, claro, la forma de cobro es distinta. Por eso que nosotros hemos dicho, e incluso varias AFP lo han dicho públicamente esto, que si la tasa de cotización sube del 10% al 15, al 16, al 14, a lo que suba, las administradoras no van a cobrar más comisión. Por la forma de cobro no van a cobrar más. Si fuera sobresaldo, efectivamente ahí administran más fondos y cobrarían más. Por eso que nosotros, yo en esto siento y lo tengo claro, no tenemos ningún conflicto de interés en decir que a nosotros nos interesa administrar ese excedente de cotización porque nosotros administramos bien, administramos seguro, tenemos rentabilidad y no vamos a cobrar más por eso. Mira, queda poco tiempo, pero quiero tirar dos cosas. Una de las propuestas que Nicolás Aguirre la tiró un poco al voleo, pero entiendo que en el gobierno, en la administración Piñera la están considerando, aunque no ha salido mucho. Con dos puntos. Uno, meterle más competencia con un ente estatal, ya sea la visión la que tiene el gobierno actual, o Piñera que dijo ya, una AFP estatal y además le meto las cajas de compensación y a la aseguradora. Y otra es quitarles una parte, dejarlas que solo ustedes administren las platas y que el resto del rol que te cumplen ahora se haga por separado. ¿Cómo responde a esas dos propuestas? La primera es que aquí bienvenida la competencia. O sea, lo primero es que... Siempre que sea en igualdad de condiciones, si hay igualdad de condiciones, que entre quien quiera, cuando quiera y como quiera. Da exactamente lo mismo. Es más, el monto capital para armar una FP son 5.000 UF, no es tan caro. O sea, uno incluso podría ayudar a financiar que entren más actores, eso no cuesta nada. Ahora, en el tema particular, hay que ver si van a entrar en condiciones distintas las cajas, por ejemplo, o las compañías de seguro, o incluso los bancos, o otros actores. No, los bancos los van a dejar afuera. Ahí hay que ver bien efectivamente, porque para que una caja le interese entrar, o para que una compañía de seguro le interese entrar, y hoy las compañías de seguro pueden entrar. Lo que pasa es que tienen que tener una filial distinta. Bueno. Para que entren tendrían que mover el tema del giro único. Y ahí es donde empiezan ciertos problemas, porque ahí hay que ver bien efectivamente. Bueno, pero tú tenés todas las grandes, excepto... Creo que ciertos modelos, todas son parte de compañía de seguro. Sí, y antes hubiera un banco. Sí. Entonces, si tú generas
separación. Ahora, que haya más competencia, ningún problema. A mí lo único que me preocupa es que la mejor competencia se traduzca al final en mejores pensiones. Entonces, si uno piensa en particular en la AFP estatal, yo no tengo un problema ideológico que todo lo del Estado es malo. Es más, creo que hay muchas cosas del Estado que funcionan bien. Si uno mira el desempeño de Codelco, mira ENAP lo que ha hecho ahora, y mira Banco Estado, o sea, varias cosas funcionan en el Estado, no es que no funcione. Y hay muchos servicios que también funcionan bien. Pero la discusión de la AFP estatal es relevante por lo siguiente. Primero, porque la evidencia muestra en que cuando hay administración de fondos, nunca compite lo público con lo privado, es muy raro, porque nunca van a competir en igualdad de condiciones, esa es la realidad. La realidad es que es imposible que compitan en igualdad de condiciones. La segunda es que la probabilidad de captura por parte del Estado de invertir, por ejemplo, no sé, en ferrocarriles. Pero mira el Banco Central, el Banco Central. Claro, pero lo que pasa es que el Banco Central es distinto a este tema. Pero se puede crear una institucionalidad, uno podría crearlo, un gobierno corporativo sí, que la aísle. Uno podría crear eso, pero aún así, a mí me pasa que en esta discusión de los medios de comunicación con TVN, si yo voy a tener una AFP, veamos el caso de TVN, si yo voy a tener a TVN compitiendo con reality show y con teleseries, con el Mega y el 13 o quien sea, ¿para qué tengo TVN? Si yo tengo una AFP del Estado que me va a costar plata tenerla, para que haga exactamente lo mismo que la administradora de fondo de pensiones. Pero tú dijiste son 5.000 UF. Pero el capital inicial, pero tenéis que tener la gente, o sea, el Estado va a tener que poner mucho más capital en eso. El proyecto de ley que hay de AFP estatal supone que el costo esto es mucho mayor. El Consejo de Ahorro Colectivo, que supone una capitalización de 33.000 millones y hacia adelante, eso es más caro que dos AFP juntas. O sea, el Consejo de Ahorro Colectivo es más caro que AFP Modelo y Plan Vital. Pero imagínate que el gobierno hace el gobierno de turno toma la decisión política, vamos para adentro. Volvamos al tema central. Ustedes no tienen problema que les venga más competencia. Ninguno. No hay ningún problema. Y la competencia es bienvenida. Así o sea, aquí tenemos un espacio en donde se compite, que haya más competencia, en eso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que se compita en igualdad de condiciones, si cambian reglas del juego van a tener que cambiar para todos. Y yo lo único que digo es que dadas las restricciones presupuestarias que nosotros tenemos como país y dado ciertos efectos, hay que tener cuidado porque la AFP estatal no es lo mismo que un banco Estado y no es lo mismo que un banco central. Tienen lógicas distintas. Pareciera ser que es lo mismo, pero cuando uno entra en el sistema y entiende bien lo que pasa, no es lo mismo. ¿Y dejarlas a la AFP solo administrando a plata? Bueno, esa es otra discusión. Ha habido propuestas respecto como de separar en el fondo, que haya un administrador de cuenta y un administrador que pague pensión en el fondo y que la AFP solamente administre los fondos. Hay que ver cuánto efectivamente eso genera de réditos para las pensiones. Hoy día la inversión grande de esto ya se hizo y por lo tanto las administradoras ya hicieron una inversión gigante en términos de economías de escala de esto. Y en algunos temas, en recaudación, por ejemplo, efectivamente hoy día existe una empresa que es Previred que hace la recaudación conjunta. Nosotros estamos tratando de avanzar en un proyecto de cobranza unificada para reducir los temas, para reducir los costos que tiene para los empleadores cuando no cobran cobranza, para incrementar eso. Entonces, hay ciertos espacios donde permiten economías de escala en conjunto, pero acá hubo una inversión grande al principio en temas de administración de cuenta que las administradoras lo hicieron, lo están haciendo bien hoy día y ahí no van a haber grandes reducciones de costos tampoco. Si al final del día, ¿cuánto más barato puede ser este sistema? La verdad es que no hay mucho espacio. Si el sistema no es caro, lo que tenemos que hacer es crear mejores estándares. Y ahí hacia allá tenemos que avanzar. La última pregunta, por si me acaba el tiempo, lo hablamos antes de entrar al aire, y viene una cosa que como lo conversamos antes, una propuesta que hizo el Frente Amplio, lo hizo acá, la explicó bien acá Nicolás Grau, que era uno de los cerebros económicos, que él decía, mira, el impuesto a los súper ricos, que claro, tiene mala reputación, que según él dijo, mira, tiene mala reputación porque en Francia lo hicieron mal, fue muy amplio, no fue bien aplicado, pero y dijo, mira, no es muy diferente a lo que propuso Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat, en este mismo programa, que decía, mira, si queremos financiar un pilar solidario más amplio o un fondo de reparto, en vez de sacarle la plata al promedio de cotizantes que tú dices ganan más o menos 700.000 pesos, que no, en Chile sabemos que lamentablemente no te cunde mucho, sobre todo si vive en el Gran Santiago, donde está 40% de la población. Súbanle los impuestos a nosotros, a los más ricos, y usen con esa plata financiar a el pilar solidario y ponerle, que ahora creo que, corrígeme la cifra, los Standard del pilar solidario, como lo llaman en otros países, que equivale como a 4 puntos del PIB y nosotros estamos invirtiendo menos del 2. Y más también.
Y acá estamos menos del 2, ¿no? No, acá nuestro pilar solidario es solo el 0,7 del pero, PIB. pero es 3,2. Cuando incluye el sistema antiguo y la Fuerza Armada, uno llega a 3,2. Y el promedio OCDE es alrededor del 7%. Ya, estamos menos de la mitad. Por eso. Este tipo de propuestas, o otra que regresía, dice, bueno, suban el IVA un punto y esa plata vaya a un pilar solidario más contundente. Yo creo que la discusión ahí es una discusión que tiene que darla probablemente el Ministerio de Hacienda, mucho más que nosotros. Ahora, yo te digo lo que personalmente pienso en esto y haciéndome cargo un poco de tu pregunta y la propuesta del Frente Amplio a través de Nicolás. Yo no tengo ningún problema con revisar y analizar propuestas tributarias, ninguno. El único tema es que nuestro sistema tributario chileno no permite que yo, si cobro el impuesto súper rico, esa plata vaya directa. Entonces, ya tuvimos una experiencia con el royalty minero y el tema de las regiones, claro, que finalmente termina pagando el royalty minero, para poner un ejemplo que no es real, pero el Transantiago. Entonces, claro, si uno pudiera cobrar acá para directamente traspasar hacia allá, uno podría discutirlo, pero la realidad de nuestro sistema de pensiones es que esos impuestos que se cobren van a ir no solamente a financiar pilar solidario, van a ir a financiar más burocracia, educación gratuita, descentralización, distintas cosas, el Sename, distintos temas. Entonces, la pregunta como país es, mi prioridad número uno va a ser aumentar los impuestos o cambiar estructuras tributarias para financiar mejores pensiones, va a ser para financiar primera infancia. ¿A dónde vamos a poner las prioridades? Y esa es una discusión que tiene que tomar el nuevo gobierno que entra, pero yo no me cierro una discusión tributaria, esto también lo puso Warren Buffett en escena en Estados Unidos. O sea, el tema que acá los más ricos tienen que pagar más, y eso tiene que ser así, y eso pasa, eso pasa por un tema moral, ético, de solidaridad en general en los países. Los más ricos tienen que pagar más impuestos, y eso tiene que ser así. Ahora, esto tenemos que hacer un impuesto a los súper ricos, ¿cómo se hace? Esa es una discusión que tiene que darse bien hecha, pero yo creo que hoy día, en la coyuntura, no podemos llegar y descartar cualquier propuesta. El único problema de esa propuesta en particular es que yo no puedo anclar los beneficios de esos mayores ingresos tributarios a una partida que es cómo mejoramos pensiones. Hoy día, por ejemplo, y te pongo un ejemplo distinto que ha estado fuera del debate, hoy día el fisco tiene crédito tributario. O sea, a la gente que compra acciones, que son pocos en este país, porque que tienen la capacidad, tienen un crédito tributario. Pero tú y yo, que tenemos nuestra plata en el fondo de pensiones, cuando compran una acción particular, a nosotros no nos dan el crédito tributario. Y nos debieran dar ese crédito tributario. Y eso es un monto anual, uno puede mirar las cifras, pero alrededor de los 150 millones de dólares, con eso yo podría financiar pensiones. O sea, hay un tema ahí, hay un rol respecto de cosas en las cuales uno podría buscar ciertas maneras también de poder hacer esto. Ya, se me acabó el tiempo. Fernanda Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, gracias por haber venido. Que tengan un buen verano. Gracias. Será hasta la próxima. Recuerden de seguirnos por las redes sociales y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias.